Aló, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo Buenos días, profe. cómo amanecen? Bendecida por el Señor. Me alegro inmensamente. Así es, esa es la actitud. Bueno, esperemos un minutico más, a ver si Esteban está llegando. Bueno, 10:04, listo, vamos a comenzar. Ya mandé varios mensajes al grupo, pero no se conectan muchos. Bueno, jóvenes, en la clase de hoy, que es la primera sesión de la semana, y mañana es la segunda, a las 8 de la mañana, igual ID, igual contraseña. Vamos a comenzar con la parte complementaria de este segundo periodo. La parte complementaria es tabla periódica. Precisamente en la guía número 5 que les mandé, quise hacer un ensayo con ustedes en el sentido de que les colocaba allí toda la información necesaria o general para que usted de esa información necesaria y general usted pudiese resolver unas preguntas sin que yo hubiese explicado el tema. Eso lo quise hacer con ustedes y algunos, ya les voy a decir cuántos, algunos que cumplieron con ese trabajo, el segundo periodo, lo hicieron. Algunos después, otros antes de la fecha, otros el día de la fecha máxima, que fue el día 5 de junio, pero sin embargo lo hicieron. 2, 3, 5, 7, 8, 11 estudiantes de 28. 11 de 28 cumplieron con entregar esa guía. Lo hicieron bien. A algunos les hizo falta o se equivocaron en algunas preguntitas, pero bueno, eso es lo de menos. No es la única guía. No es la única guía. El día viernes, en la mañana, o de pronto antes si me da el tiempo, o el sábado, eso sí, tempranito, les voy a enviar la guía número 6 de este periodo. Vamos a hacer ¿cuántas guías vamos a hacer este periodo? Vamos a hacer 4 guías. Esta sería la segunda. Porque el periodo se acaba el 17 de julio. O sea que hay tiempo suficiente para hacer 2 guías más y otras actividades como crucigramas y demás que les voy a facilitar. Las guías mías no son nada del otro mundo, no son difíciles. Simplemente les doy un derrotero para que usted pueda despejar de allí cualquier duda. Entonces, en la clase de hoy y en las que vienen, vamos a trabajar sobre tabla periódica. Por ejemplo, aquí les tengo algunas gráficas que bajé de internet, algunas que tienen errores, allí vamos a irlas clarificando, pero igual, en el sentido general, nos sirven. Entonces, vamos a comenzar diciendo que esa tabla periódica que usted debería tener ahí a la mano es una especie de mapa químico
que tiene muchísima información, así como un mapa mundi nos habla de los ríos, las fronteras, los mares, los nombres de las ciudades, de las capitales, de los municipios, de los departamentos, en fin, todo ese montón de información que hay en un mapa de Colombia, de Sucre, de Sincelejo o un mapa mundi. En química, la tabla periódica equivale a un mapa químico, pero que en realidad ese mapa químico tiene dos grandes informaciones, que es lo que a nosotros nos interesa en el día de hoy. ¿Cómo está organizado ese mapa, esa tabla periódica? ¿Por qué se le llama tabla? Porque es una secuencia, porque tiene unas casillas, tiene unas informaciones de masa, densidad, electronegatividad, valencia, distribución electrónica, número atómico, en fin, muchísima información por cada elemento, y son 118 elementos químicos, como vamos a mirar en números en el día de hoy. Vamos a tener en cuenta solo dos informaciones de esa tabla periódica visto de frente. Una vertical, a lo que le vamos a llamar columnas. Aquí hay un error gramatical porque tiene doble A. Este mapa no es mío, yo lo bajo de internet, pero igual me toca explicarles. Columnas, llamadas también familias o grupos, y filas, que son horizontales, a las que vamos a llamar períodos. Por eso se le llama tabla periódica, porque el término periódico es repetitivo. Entonces vamos a entender que la electronegatividad aumentará en una fila de izquierda a derecha, sin llegar al grupo 8, y aumentará en una columna de abajo hacia arriba, pero eso lo diremos después. En ese sentido, las columnas, que son grupos o familias, van a ser de dos categorías. Algunas identificadas por grupos por las letras A, otras identificadas por letras B. ¿Qué significa el uno? ¿Qué significa el otro? A las letras A, que son 8 columnas, ahorita miramos un gráfico, las vamos a llamar representativas. Y a las letras que son B, las vamos a llamar de transición. Se les llama de transición porque las B están ubicadas entre las letras A. Por eso se les llama de transición. ¿Cómo se diferencian de los períodos? Bueno, porque los grupos son columnas, los períodos son filas. Sí, pero también se va a diferenciar porque están acompañadas en algunos casos por números romanos o en otros casos por números arábigos. Son 16 columnas en total, 16 familias en total, pero son 18 columnas si sacamos cuenta en la tabla, que ahorita vamos a mirar un gráfico mudo que también les tengo ahí para compartir. En el caso de las filas, o también llamadas períodos, esas filas se van a identificar en algunas tablas periódicas, aparecen con las letras K, M, N, O, P y Q. Si contamos son 7. Hace falta aquí la letra L. Hace falta la letra L. Son 7. Entonces se puede abreviar desde el 1 hasta el 7. Y se identifican porque los números son números naturales, obviamente enteros y positivos. Por ahora, conclusión. La tabla periódica me informa los grupos que son columnas. Esos grupos pueden ser A o B. Y las filas, que son 7. Desde el número 1 hasta el número 7. La otra parte de esta primera gráfica me indica que esa tabla me ordena y me clasifica a los elementos químicos teniendo en cuenta dos principales características. La primera y la más importante de ellas es según el número atómico. Los números atómicos, recordemos, son números enteros y que comienzan desde el 1 hasta el 118. Ahorita vamos a decir por qué son 118. Y están en forma ascendente. Y teniendo en cuenta algunas propiedades tanto físicas como químicas de cada elemento químico. De tal manera que el hidrógeno estará en un lugar y el carbono estará por otro lugar. Pero esos lugares no son colocados allí de manera arbitraria
o de forma subjetiva, porque me dio la gana, porque yo quise, porque así se ve mejor, porque es que así es que me gusta, eso es subjetivo. No, esa organización obedece a una historia, y esa historia, que tiene más de 15 científicos, yo busqué este mapita en donde me aparecen los más importantes, que son 3, los últimos. Esa tabla periódica está organizada por el pensamiento de estos 3 señores, Moseley, Meyer y Mendeleev. Cada uno aportó cosas diferentes, referentes independientes, pero igual importantísimos para poder organizar la tabla periódica. Por ejemplo, el señor Moseley fue el que se le ocurrió la idea de organizar la tabla periódica en virtud de los números atómicos crecientes. Porque antes, Newlands, Dobereiner, Dumas y demás, que no aparecen aquí, se les ocurría la idea de organizar los elementos, pero en virtud de la masa atómica. ¿Y cuál es el problema con la masa? Pues que si usted revisa en su tabla periódica, los valores de la masa atómica están indicados por números decimales. 1,0011, 15,99, 12,028. Es muy difícil ordenar en forma ascendente números decimales. Moseley pensó, pero bueno, si en forma de 3 o en forma de 8, es lo que vamos a llamar posteriormente la teoría de las tríadas o la teoría de las octavas, no funcionaron porque no se repetían, entonces vamos a probar con los números atómicos. Y encontró que era mucho mejor organizar los números atómicos crecientes en la tabla periódica. Ese aporte se le debe a Moseley. ¿Qué otra cosa hizo Moseley? Moseley estudió cómo se reflejan, eso lo van a ver en física, la reflexión, la refracción, la difracción y todos esos fenómenos ópticos de los rayos X. Pero nos interesa recordar que Moseley agrupó los elementos por su número atómico creciente. ¿Quiénes le dieron la organización de tabla muy parecida a la que conocemos hoy a estos 2 señores? Mendeleev y Meyer. Meyer era ruso, Mendeleev era alemán. Mentira, profe, al revés. Mendeleev y Meyer. ¿Qué hicieron ellos? 2 cosas importantes. Meyer me habló... Muy buenos días, jovencita. Meyer me habló de volumen atómico, mientras que Mendeleev me habla de la valencia. Es decir, cuántas veces se pueden combinar los elementos consigo mismo o con otros elementos. Me habló Mendeleev. Eso fue importante para organizar la tabla periódica en virtud de los grupos y en virtud de los períodos. Recordemos, son filas horizontales y me indican los niveles de energía que tiene cada elemento en virtud de su número atómico, lo que propuso Moseley, mientras que los grupos me van a indicar los electrones de valencia que tienen los elementos por cada nivel de energía y se agrupan en las columnas verticales. Si yo reviso eso, ya como conclusión, podemos decir 3 cosas. La tabla periódica es importante porque me aporta organización, me aporta agrupación según propiedades periódicas y me aporta la composición de los elementos químicos, ya sea en forma atómica o ya sea en forma de molécula, que participaría como compuesto. Sí, pero en ese sentido, ¿por qué es importante esto? Vamos a mirar una última y ya nos vamos a la pizarra. Por ejemplo, esa tabla periódica que nosotros tenemos hoy, siglo XXI o siglo XX, ¿en qué siglo estaremos? ¿Siglo XX o siglo XXI? 21. Ah, perfecto. Entonces, esa tabla periódica que nosotros tenemos a la mano me organiza la información en 2 sectores. En los grupos, ordenados desde el 1 hasta el 8, tanto A como B, y en los períodos, ordenados desde el 1 hasta el 7.
En esa tabla periódica aparecen organizados los elementos en virtud de 4 propiedades periódicas importantísimas que después vamos a decir qué significan y cómo cambian. Vamos a mencionarlas solamente hoy: volumen atómico o tamaño atómico. ¿Quién propuso eso? Meyer. Afinidad electrónica, potencial de ionización y electronegatividad. Aquí está cómo cambian. Si es electronegatividad, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Si es potencial de ionización, en el mismo sentido en que cambia la electronegatividad. Si es afinidad electrónica, en el mismo sentido. Mentira, profe. La afinidad electrónica aumenta cuando va de arriba hacia abajo. La electronegatividad es inversa. Y el tamaño atómico. Pero bueno, eso será temática de otro sentido. Vamos a ir ahora a comprobar eso disque de 118 elementos químicos. ¿Por qué tantos elementos químicos? Entonces, un segundito. ¿Estamos viendo ahí el Paint? ¿Sí? No. No, profe. Bueno, vamos a... Listo, ahora sí. Ahora sí lo vemos, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Listo, ahora sí. Ya me traje la figura de internet. Esto. Sé que no se parece a la que usted tiene, pero me sirve por ahora para explicar lo siguiente. Eso que mostramos en los gráficos, ¿cómo lo podemos entender en un esquema? Que es lo que hemos querido desde el punto de vista de química. Hay que parecerse mucho a lo que hacemos en clase. Allí tenemos un esquema mudo que se parece a lo que nosotros poseemos en la mano, como tabla periódica. Empecemos por identificar. Bien, desde este señor hasta este señor, por ahora, vamos a decir que ese sector es el sector de los elementos tipo B, del que hablábamos ahorita. O sea, elementos de transición. Es todo esto que tenemos aquí. Voy a pasarle aquí una línea naranja. Este señor, todo esto haría parte de los elementos transición, metales de transición, tipo B. El resto a la parte de tipo A, pero dividido en el siguiente sentido. Que es lo que hemos dibujado aquí con tinta verde. Esos serían los tipos A, pero vamos a diferenciarlo enseguida. Todo este sector que estoy coloreando aquí con verde, le vamos a llamar el sector de los elementos o la zona SP. Ya les voy a decir qué significa eso de zona SP. En cambio, estos dos señores que están aquí conformarán los elementos de la zona S. Zona S y zona SP me conforman la zona A, los elementos de la zona A. Y la zona B son los elementos transición. Ahí me van a dar totales 118 elementos. Pero esas son las columnas.
Fíjate que los indicamos en forma de columna. Las filas sería esta fila 1, fila 2, 3, 4, 5, 6 y fila 7. Vamos a dibujar bien este 4 que no sé qué pasó aquí. Listo. Esas son las filas, o sea, estos son los períodos. ¿Cuántos elementos hay por cada fila? Ahorita lo sacamos. Sé, insisto, que esta gráfica no es exactamente igual a la que usted tiene, pero nos sirve para lo que queremos por ahora. ¿Por qué 118? Por lo siguiente, si tú te das cuenta y analicemos aquí que esta fila número 1 solo tiene 2 elementos. Mira, este señor donde está el lapicito y este señor. Entonces voy a colocar aquí enfrente total de elementos. Solo 2 elementos. Si yo cuento cuántos hay en el 2, 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, Esteban. En la segunda fila hay 8 elementos. ¿Cuántos elementos hay en la tercera fila? 8. 8 elementos. ¿Cuántos elementos totales hay en la fila 4? 18. ¿Y en la 5? 18. Ok. ¿En la 6? 18. 18. En la 6 ya van a ver más, porque la 16 no solamente aparecen los 18 que están en la tabla, sino que aparecen Cierto. los Abajo 14 que aparecen están por abajo. fuera. Exacto, entonces van a ver Sí, claro. 32. 32. Los mismos 32 que hay en la fila séptima. Si usted me suma todos los elementos que hay en los 7 períodos de la tabla periódica, te da precisamente 118 elementos contenidos en la tabla periódica en virtud de los periodos. Pero yo me doy cuenta que aquí hay un periodo más corto que el resto, como también hay periodos más largos que el resto. ¿Cuál es el más corto? El primer periodo, ¿verdad? Entonces, al periodo número 1 lo podemos diferenciar porque es el periodo más corto de la tabla periódica. ¿Qué significa corto? Tiene menos elementos totales. El periodo número 1. ¿Quiénes están en el periodo número 1? El hidrógeno y el helio. En cambio, el 6 y el 7 son periodos largos. Son los más largos. Me disculpan ahí que casi no cabe. Son los periodos más largos de la tabla periódica. El 6 y el 7. En cambio, el 4 y el 5 son más largos que el 2 y el 3 y que el 1, pero son más cortos que el 6 y el 7. Por eso, al 4 y el 5, que tienen más que el 2, el 3 y el 1, pero menos que el 6 y el 7, en algunas tablas periódicas acostumbran a llamarlos semi largos. Semilargos, ¿cierto? Al 4 y el 5. Y al 2 y el 3, que tienen más que el 1, pero menos que el restante, se acostumbran a identificarlos por ahí
como los Semicortos, ¿qué? sí señor, semicortos. Semicortos. ¿Verdad? Entonces, conclusión. Los grupos son A y B. Hay 18 columnas, claro, mírelas. 1, 2 y 10 naranjas que hay aquí son 12. Y 6 verdes que hay acá son 18. Pero vamos a hacer enseguida la salvedad. De esas 18 columnas totales, vamos a diferenciar que hay dos categorías. Van a ver 8 columnas A y van a ver 10 columnas B. ¿Cuáles son esas 10 columnas B? Vamos a sacar la cuenta. Como estamos en el énfasis de matemáticas, nos fascinan los números. Mire, vamos a contar las naranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están las 10 columnas tipo B. ¿Cuáles son las 8A? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En total hay 18 columnas de la tabla, 10 tipo B y 8 tipo A. En total hay 118 elementos en la tabla periódica distribuidos en un periodo corto, 2 periodos semicortos, 2 periodos semilargos y 2 periodos largos. El periodo que menos elementos tiene es el periodo número 1. Y los periodos que más elementos tienen son el 6 y el 7. Entiendo que si son el 6 y el 7 es porque allí deberían estar los elementos que más número atómico tengan. Claro, porque este sería el número atómico 1, aquí estaría el número atómico 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Porque Moseley organizó esta tabla en virtud del número atómico, no de la masa atómica. Por un lado el número atómico y por otro lado cumpliéndose la periodicidad, que el que esté a la izquierda, ejemplo, el que esté a la izquierda será electropositivo, el que está a la derecha será electronegativo y de los de la derecha, el que esté más a la derecha, que es este señor, le llamaremos ¿cómo? Pues le llamaremos el grupo 7A. Ahorita vamos a identificar cómo se llaman las familias, cuántos elementos A existen, porque usted no me ha dicho, profe, usted lo único que me dijo es que hay 118 totales. Sí, pero ¿cuántos hay A y cuántos hay B? No me ha dicho todavía. Precisamente, vamos a guardar esto. Para poder seguir. Entonces vamos a dejar aquí de compartir. Vamos a compartimos nuevamente Paint. Para papá, se perdió Paint.
Un momentico. Tengo un problemita aquí. Parece que el internet se me está cayendo. Bueno, listo. Parece que regresó. Bien, en ese sentido, vamos a volver a copiar este que tengo aquí y lo pasamos a Paint. Listo. Bien. Me voy a meter ahora solo con los del A. A identificar aquí los del A. Se le llaman A porque son representativos. Se le llaman B porque son transición. Además, los B están entre los A. Bueno, en ese sentido, vamos a identificar aquí quiénes son los A. Entonces, este señor es el grupo 1, este será el grupo 2. Un segundito, que escribir con esto es lo más difícil que hay. 2. Este señor es el 3, 4, 5, 6. Segundo. 7. Y este señor es el 8. Estos dos de aquí, ya sabemos, se le llaman zona S. Vamos a hacer esa S bien, un segundito. Y estos señores de aquí, fíjate que no me estoy metiendo con el B, lo acabamos de llamar zona SP. En el grupo número 1 hay 7 elementos. Voy a colocar aquí esa cuenta en otra tinta. En el grupo número 1, 7 elementos. Mira las casillas que hay a la izquierda. 7 elementos, mira. 2, 4, 6 y 7. En el 2, 2, 4 y 6. En el 3, 1, 2, 3, 4 y 5. En el 4, los mismos 5. En el 5, los mismos 5. Lo mismo que en el 6, lo mismo que en el 7. O sea, voy a repetir 5 veces, porque hay 5 grupos entre el 3 y el 7A. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas casillas encontramos en el 8? 2, 4, 6. Las mismas 6 que hay en total en el grupo 2A. ¿Sí las ves? Tienen la misma altura. La misma cantidad de casillas que hay en el 2. Entonces serán 6. Eso del grupo A. Si sacamos cuentas, encontramos 7 más 6, 13. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 5, 25. Y 13 que llevábamos, 38. Más 6 me da la módica suma de 44 elementos tipo A, según los grupos. Tipo A. Profe, o sea que aquí, en este sector morado que estoy colocando, incluso con los que están por fuera,
que usted los tiene ahí en su tabla periódica, usted no me va a dejar mentir. ¿Cuántas filas hay? 2 filas por fuera. ¿Y cuántas casillas hay en cada fila? 14. 2, 4, 6, 7. Bueno, entenderás que aquí el espacio es chirriquitico. Sin embargo, vamos a tratar, me van a disculpar obviamente la simetría. 1, 2, 3, 4. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 2 más 14. Ahí están. Todos estos sectores que tenemos aquí hacen parte también de la tabla. Están incluidos aquí. Ellos están incluidos aquí. Los sacan porque si los hubiesen dejado allí, esto me quedaría desproporcionado. No tendría una manera un poquito más práctica y más, por decirlo de una manera más estética de presentar la gráfica, ¿verdad? Entonces, si hay en total, profe, 118, pero de los 118 solo hay 44A, ¿cuántos hay en el B, profe? En el B, usted va a encontrar que hay 74 elementos que hacen parte de las 10 columnas tipo B. Y solo encontrarás 44 elementos tipo A distribuidas en 8 columnas. Ojo con eso. Si le queremos meter porcentaje, encontrarás que hay más porcentaje de metales de transición, llámese transición centro, o transición fuera, como también le llaman algunos, disque zona D y disque zona F. Eso lo explicaremos más adelante. Estarán en mayor cantidad. Los grupos A, bueno, ya me queda menos de un minutico, entonces vamos a dejar allí para no quedar con la idea corta. En la clase de mañana, que nos toca a las 8 de la mañana, por favor, puntualitos, retomamos este tema, ampliamos, pero necesito que usted tenga a la mano su tabla periódica. Gracias, muy amables por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Bueno, profe, gracias. Ok. Gracias a usted, Chaito. profe. Chao, Amén. chao. 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 Chao.